¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a tener a un ex árbitro FIFA mundialista, y lo estamos viendo también a través de YouTube con un fondo de la Copa Confederaciones en un partido entre Brasil y Uruguay. Hoy es el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, don Enrique Oces. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en Cuéntame una historia original. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores, a todos los televidentes de YouTube y de las redes sociales. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y esta entrevista. Esa foto que tiene de fondo la gente que lo va a estar viendo por YouTube esto, bueno, este es el tema del Zoom, da esta posibilidad también de jugar con los fondos, pero ese Ujú. partido se puede quizás desencadenar como el más importante de su carrera, semifinal de Copa Confederaciones año 2013, quizás en el más alto nivel FIFA que le tocó estar. Sí, es un partido importante para mí, es un partido importante también por lo que comunicamos en el inicio del partido. Creo que es un mensaje muy potente de decir no al racismo, que imagínate, estábamos en el 2013 y estábamos dando esos mensajes y recién hace poco tiempo, un mes atrás, sucedieron hechos bastante violentos, bastante racistas, y tenemos que tratar de evitar condenar ese tipo de hechos muy fuertemente. Eh, sí, pero tuve varios partidos importantes. Este fue uno de ellos sin duda, eh, por todo lo que, por todo los ingredientes que tiene siempre un Brasil-Uruguay. Jugaba un Brasil con una semifinal de Copa Confederaciones, pero yo me quedo también con los partidos del Mundial como los más importantes de mi carrera arbitral, que englobaron un poco todo mi desarrollo durante el arbitraje. Enrique, uno a lo largo de los años escucha a los futbolistas cuando se retiran cerca ya de los 35 años en adelante, ya Mm. se comienzan a retirar los futbolistas y siempre los motivos prácticamente son los mismos, que el físico, el tema de la competitividad, que ya no están quizás para competir, hay un desgaste. ¿Se puede también relacionar, quizás son los mismos motivos para que un árbitro también se retire? Sí, sin duda que sí, sin duda que el fútbol se ha hecho cada vez más competitivo, y el estado físico de los participantes en la actividad se hace cada vez más exigente de estar a un excelente nivel físico. En nuestro caso, si bien es cierto, no nos pegan patadas ni tenemos golpes, eh, también no es menos cierto que tenemos una actividad de 10 años más de carrera, pero tenemos que estar preparados al más alto nivel. Si a eso le asociamos que los árbitros con 45 años ya tienen a su familia más o menos, sus hijos más o menos de una edad mayor que los futbolistas cuando están en una actividad, valga la redundancia, futbolera. eh, se te conjugan dos variables en realidad, que tu físico ya no es el de los 35 años, y por otro lado tu familia va creciendo y va demandando mayores necesidades en realidad. Por lo tanto, en mi caso se juntaron esos dos factores, junto con haber logrado desde mi punto de vista todos los objetivos que me tracé a nivel del arbitraje. Por lo tanto, era tiempo ya de dar paso a las nuevas generaciones. eh, Era tiempo ya de darle más tiempo a la familia, de tener un trabajo, una vida más, entre comillas, normal, porque los árbitros tenemos, por lo general, dos actividades: arbitramos y tenemos un trabajo de oficina, administrativo, técnicos. Entonces, en mi caso, tenía que andar corriendo, me levantaba muy temprano en la mañana, me iba a entrenar hasta las 9:30, 10 de la mañana, después a la oficina, rendir como profesional en una oficina, y después volver a la casa tipo 8 o 9 de la noche, muy cansado, con muchas cosas por hacer, con hijos chicos, con señora, con casa, con jardín, con un montón de variables. Y si a eso le sumamos también viaje de Copa Libertadores, llegada a Chile, después viaje el fin de semana a regiones, arbitrar partidos, era un desgaste muy, muy grande, y que, bueno, no tuve, entre comillas, otra opción.
de poder, de mantenerme trabajando como árbitro, porque ya estaba realmente muy, muy cansado de toda esa vorágine y ese ritmo, en realidad, quería parar un poco. ¿Y hubo algún hecho quizás en particular? Porque claramente esto puede ser un agotamiento paulatino, pero quizás hubo algún hecho en particular que le hizo decidir finalmente en el retiro. Fundamentalmente para mí es compartir más en familia y compartir más con mis hijos más pequeños cuando tomé la decisión. En realidad tengo 3 hijos, a mi hijo mayor prácticamente no lo vi crecer, ¿cierto? Porque él nació cuando yo estaba iniciándome en el arbitraje y resulta que de la noche a la mañana tenía 19, 20 años y ya estaba ingresando a la universidad y pasaron muy rápido ese tiempo. Y no quería perderme eso con mis hijos menores. Mi hija, además, mi hija eh, en el Mundial tuvo una enfermedad eh, bastante importante, que no sabíamos bien el diagnóstico, que tenía muchos dolores de cabeza asociados después descubrimos que era asociado también a un poco que extrañaba a su papá. Entonces fue esa la variable más importante que hizo definir que yo dejara de arbitrar, pero también tenía que existir la posibilidad de dar un paso al costado en realidad, porque eh, había también en mi fuente laboral, y por lo cual yo he surgido en la vida a través del arbitraje, pero tenía que entonces que presentarse la oportunidad de dar un paso al costado junto con yo querer hacerlo en realidad. Entonces se presentó todo, como que los dos variables se presentaron y tomé la decisión de dejar el arbitraje y asumir esta nueva actividad. Sí, porque prácticamente es jubilar de la actividad profesional y a muy temprana Mm. edad, que generalmente uno, para los trabajos que no conllevan el físico, uno puede generalmente estar hasta los 65 años, 60 años trabajando en cualquier trabajo, pero todas las actividades con físico, como demandan el arbitraje en el fútbol, uno jubila muy temprano. Sí, los árbitros jubilamos a los 45 años en Sí. general o tenemos la posibilidad de trabajar hasta esa edad. En mi caso, lo hice a los 41 años. Eh, Se presentó la posibilidad, como te digo, de que había existido todo el tema Jadwe, Mm. que atravesó nuestro fútbol, ¿cierto? Y ahí se presentaron una serie de cambios de directorio en la NFP, asumió don Arturo Salá con su directorio en su minuto, y él quiso darle un completo giro un poco a todas las gerencias que habían en la administración. Y en ese caso me presentó a mí la posibilidad de trabajar en el arbitraje y se presentó junto con eso la posibilidad de yo asumir, pero en unas condiciones diferentes a las que existían anteriormente. El arbitraje hasta nuestra llegada a la administración del arbitraje era un arbitraje, entre comillas, que se manejaba de manera amateur, eh, con, con, poca, con poco trabajo técnico por parte hacia los árbitros, y los árbitros en sí también con pocas horas de trabajo semanal. Y con nuestra llegada se profesionalizó el arbitraje. Los árbitros trabajan en tiempo prioritario a esta actividad y se crearon varios estamentos técnicos al interior de nuestra área para ayudarlo y darles herramientas para poder complementar su trabajo de mejor manera. Claro, ese es un tema que quiero hacer hincapié porque también la Mm. profesionalización del arbitraje no solamente conlleva a las infraestructuras, a las condiciones en las que trabajan, a que puedan aprender mucho más teoría, sino que también tiene que ver con un tema de que ya puedan vivir del arbitraje, que quizás no Mm. siempre se ha podido hacer y no todos los árbitros lo han hecho tampoco. Como decía, No, muchos tienen dos trabajos, el arbitraje que lo combinan con un trabajo en la semana. de hecho eso fue un cambio que, bueno, que se solicitó a la NFP para yo poder asumir este desafío, un poco
no hacer más de lo mismo, en realidad, que no seguir con la misma inercia que veníamos y un poco profesionalizar y volcar toda la experiencia negativa, porque finalmente de algo negativo, efectivamente yo saqué algo positivo, que me hice fuerte profesionalmente y trabajando muchas horas al día, pero también con un sacrificio gigante. Y yo creo que con, con todo el crecimiento que ha tenido la industria del fútbol, era muy necesario que los árbitros tuvieran eh, más horas de dedicación exclusiva a esto y por consecuencia también una mayor retribución económica. Entonces eso se pidió, eso se logró en forma paulatina, partimos en el 2017, eh, profesionalizando a 6, 8 árbitros, y ya tenemos 45. Toda la primera división está prácticamente profesionalizada, tanto los árbitros como los asistentes, que tampoco es un sueldo tan grande, pero que les permite a los árbitros, sobre todo en este minuto de pandemia, en este minuto de tanta incertidumbre social, le permite a los árbitros estar un poco más tranquilos de lo que están, lamentablemente, el resto de los árbitros de Chile, y también muchos árbitros del continente, en realidad, si conversando con los árbitros de otras partes de, de la cordillera o de Sudamérica, Argentina, Brasil, Perú, los colegas árbitros están muy complicados, producto de que en gran parte del mundo los árbitros ganan por el partido que arbitran, y si no arbitran, no, no reciben ningún tipo de Claro. monumento, y eso es un problema gigante que por suerte logramos cambiar para un porcentaje importante en nuestro país de árbitros, porque le permite tener un poco más de tranquilidad en estos momentos de incertidumbre, te repito. Enrique, con respecto a las nuevas generaciones de árbitros que usted tiene la ¿Mm? posibilidad de ver también, y en comparación a su generación, cuando usted partió siendo árbitro, ¿ve alguna diferencia en los motivos para convertirse en árbitro? Quizás ya no son los mismos motivos que usted tenía cuando comenzó en comparación también a los árbitros que están comenzando, los árbitros jóvenes. Yo creo que efectivamente los árbitros han, han tenido una evolución eh, en cuanto a sus motivaciones. Por la exposición que tienen actualmente, el fútbol tiene una exposición mucho más grande que la que teníamos en nuestro minuto. Eh, Creo que también durante mucho tiempo existió un déficit en la vocación de querer ser árbitro, debido a un poco al maltrato, entre comillas, que reciben los árbitros Claro. por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la exposición que tienen también. Pero con el tiempo hemos ido con trabajos desde el INAF, de un poco fortalecer ciertas características a los árbitros, motivando a los alumnos universitarios, a los exfutbolistas jóvenes. Se ha hecho un trabajo de captación importante con un cambio de mirada en INAF. Hemos logrado captar mayor cantidad de árbitros a nivel nacional que son becados, que pueden estudiar con cierto nivel de descuento, y podemos mirar el futuro del arbitraje con una base sólida, con varios talentos que pueden en el futuro entregar al arbitraje y al fútbol chileno una, un buen pasar, digamos, y tener buenas actuaciones. ¿Y cómo lidiar con esa exposición? Porque usted, bueno, usted vivió toda esta transición, cuando usted comenzó siendo árbitro, el fútbol era completamente distinto a cuando se retiró. Ya terminó con mucha exposición. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo enseñar a lidiar con eso? Porque es un tema de Mm. cabeza súper importante, porque el trabajo del árbitro es muy difícil en el sentido que aunque hagan muy bien el trabajo, van a ser insultados por algo, igual va a haber reproche aunque haga excelente su trabajo. ¿Cómo lidiar con eso y cómo también enseñar a lidiar con eso a las nuevas generaciones? Bueno, eso parte un poco de la formación que tienen los árbitros durante mucho tiempo, en realidad. La formación del árbitro demora aproximadamente 10 años desde que se inicia en las divisiones menores del fútbol. Al igual que los futbolistas, tiene una carrera muy parecida. Tiene que hacer divisiones inferiores, tiene que irse a préstamo o ir a jugar a la primera vez y después llegar a la primera división. Y en todo ese proceso
siempre haya un acompañamiento técnico por parte de ex árbitros que hacen las veces de tutor, y que van junto con viendo características técnicas en esos árbitros, van viendo características éticas de esos árbitros y van viendo características sociológicas y psicológicas de esos árbitros, en realidad para llegar a determinar un perfil de un tipo que es técnicamente bien dotado, que entiende un poco del juego, que éticamente es un tipo probo y que además tiene una cabeza de deportista, de elite, ¿cierto? Y que tiene también una cabeza fuerte desde el punto de vista psicológico, con un carácter, vamos a decir, duro, para afrontar momentos que pueden ser bastante complejos en la carrera de un árbitro, dado que lo que tú comentas es correcto en realidad. Nosotros podemos hacer un partido perfecto durante 90 minutos, y en el minuto 91 cometemos un error y nadie nos dice un poco lo bien que lo hicimos en el 99,9% del partido, sino que nos reclaman, nos achacan, y nuestra carrera está definida o está evaluada por ese error y no por todos los aciertos que tuviste. Entonces, generar ese carácter duro, generar ese caparazón que nosotros le llamamos, ese cuero tortuga que le llamamos nosotros al interior del arbitraje, es parte de la formación, porque entendemos también que los árbitros que tienen que equivocarse, que los árbitros, aquí nosotros, siempre lo digo, esta frase, que nosotros convivimos con el error y nos hacemos mejores árbitros cuanto más veces logramos pararnos después de cada tropiezo o adversidad. ¿Cómo se paraba usted cuando usted cometió un error y sabía que cometía este error y estaban los bombardeos por todos lados, daba lo mismo el equipo, por la prensa? ¿Cómo se levantaba usted de los errores que cometía? Bueno, solo. Esa era una dificultad que ahora los árbitros, por suerte, no tienen en realidad. Tienen herramientas, tienen acompañamiento psicológico, que son súper necesarios, pero en nuestra época nos parábamos solo en realidad, sumamente haciendo una autocrítica fuerte, el primer día, y después un poco eh, sacudiéndonos el segundo día, sacándonos el polvo de la caída, y el tercer día arreglándonos el sombrero, ¿cierto? Poniéndonos de nuevo en el centro y caminando hacia el frente, buscando nuestros nuevos objetivos, o sabiendo qué errores cometimos, pero primero una autocrítica, eso es fundamental en cualquier actividad, en el deporte también, y en el arbitraje es fundamental. Segundo, sabiendo que si bien que cuáles fueron esos errores, porque muchas veces algunas situaciones son infladas, algunos errores, algunos como que se resaltan más allá de lo normal, y algunos ni siquiera son errores, sino que son polémicas que se generan por la actividad o por la industria de los medios, en realidad. Eh, pero, pero viendo la génesis de tu pregunta, haciendo un trabajo psicológico autodidacta, personal, y sabiendo un poco bien cuáles eran los focos de esos errores, y no como profundizando el error más que los efectos colaterales que esas cosas tenían en realidad, diciendo un poco, ya, ok, cometí un error de posicionamiento, cometí un error de interpretación, cometí un error de físico, y descartando las otras cosas que no te hacen bien en la crítica despiadada muchas veces que se produce. Eso mismo iba a ir también al tema de revisar estas críticas, de cómo manejar el tema de las redes sociales, el tema de ver las noticias. En su caso, cuando era árbitro, ¿solía hacerlo después de los partidos? Sí, en realidad es imposible, abstraerse de esa situación, porque tú tienes que ver un poco la situación de donde cometiste el error, y eso tú tienes que verlo a través de la televisión. Pero haciendo, como te repito, haciendo un análisis objetivo de la situación, tenía la posibilidad de revisar
mis partidos las jugadas que eran, entre comillas, polémicas, y a partir de ello yo hacer mi propio autoanálisis y, y, y bueno, y después apagaba la televisión y trataba de no mirar más allá porque es contaminarse en realidad. Los árbitros en realidad, por lo general, deben hacerlo así, están instruidos para un poco hacerlo así, más aún ahora que tienen la posibilidad de tener un acompañamiento más personal en cuanto a que reciben todos los videos de las cosas buenas y cosas malas que le preparamos nosotros mismos, la comisión técnica. Entonces, ellos debiesen revisar un poco menos redes sociales, un poco menos televisión, pero es indudable que lo ven. Sería tratar de esconder el sol con un dedo en realidad, si decir que no, que los árbitros no ven redes sociales o no ven la televisión, no ven los medios, porque lo hacen, pero, eh, pero tienen que tener claro que algunos de ellos son críticas muy, muy desinformadas, son para generar polémica más que para ver el trabajo bueno o malo de un árbitro. Enrique, pasemos a hablar un poco de la tecnología en el fútbol que, bueno, se ha Uh-huh. aplicado ya en los últimos años, tanto en Europa, en mundiales, y ahora en el corto plazo en Chile, con la implementación del VAR. Bueno, la tecnología ha ayudado mucho a que ya no existan tantas injusticias deportivas en el partido, anula ciertas jugadas que realmente habían que anularlas, que de repente el ojo humano no las veía. El tema del reloj, que yo lo encuentro fantástico, que marca gol cuando la pelota pasa la línea, siendo que muchas veces son jugadas dudosas porque el balón sale del arco. Eh, pero más a futuro, quizás podría llegar la tecnología a ayudar mucho al árbitro, tanto así, y dígame usted si me estoy equivocando, que quizás el arbitraje humano ya no va a ser necesario, tanto que va a ser la No, yo ayuda creo de que, la tecnología. ¿Qué cree usted sobre eso? a ver, sí, yo creo que efectivamente la tecnología ha ayudado al fútbol a hacer justicia deportiva. Creo que el fútbol era el único deporte que estaba quedándose muy atrás con el uso de la tecnología. Deportes como el básquetbol, como el voleibol, como el tenis, incluso como deportes no tan masivos como el hockey sobre césped, ya tenían la tecnología de revisión por parte del video, y el fútbol creo que hizo un buen protocolo en general. Creo que fue un trabajo bien hecho por parte de FIFA y el IFAB para lograr esta tecnología, y por suerte también nosotros pudimos, con la ayuda del directorio de la NFP y de los clubes, poder optar a iniciar este camino que en el fútbol chileno no se podía quedar atrás, en este camino que es el usar la tecnología, y si bien es perfectible y estamos en un proceso de implementación que lleva recién 2 meses y medio, partimos el 15 de enero y terminamos en marzo, eh, eh, va a traer muy, muy buenos beneficios para la liga finalmente, va a ser un beneficio el tener esta tecnología. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el arbitraje siempre se va a necesitar. Eh, Escuché y vi una columna ayer o antes de ayer en el cual eh, se está pensando que para el Mundial del 2022-2026 ya no existan los jueces asistentes, eh, sino que sean robots los que controlan los fuera de juego. Y eso yo lo veo como una posibilidad cierta, que el fuera de juego sea controlado eh, eh, en forma remota por parte de alguien que no sea un ser humano, pero el sentir de lo que es una falta o no, de la continuidad que le da al juego o no, del manejo, entre comillas, o de la conducción que debe tener un árbitro durante el desarrollo de un partido, creo que es totalmente necesaria por parte de una persona, en este caso un juez. Y creo que la inversión en cuanto a capacitación de los árbitros no se debe perder. Eh, Creo que los árbitros van a ser siempre y cada vez más necesarios para tener
para tener un buen partido se necesita tener un buen árbitro, pero creo que la ayuda tecnológica nos va a ayudar a perfeccionar esos detalles y que son las polémicas de hoy en realidad. Ahora nadie habla del metro, en Chile por lo menos, nadie habla del metro fuera de juego o de los 2 o 3 metros, sino que hablamos de los centímetros, hablamos de la jugada específica de la uña o del pie, del zapato, Sí. y creo que en esas situaciones es bueno enhorabuena que estemos hablando de eso, pero creo que el árbitro va a ser siempre necesario. El otro día incluso hubo una jugada del Barcelona que hace un poco de 2 días estaba jugando el Barcelona y hace un gol, si no me equivoco fue Luis Suárez, pero anulan, no, Messi hizo un gol y anulan la jugada porque Vidal estaba adelantado así en la jugada previa al gol. Ujú. A eso es lo que usted se refiere, que finalmente se discuten ese tipo de cosas, ya no se discuten los fuera de juego tan obvios. Así es, así es. Y yo creo que en esas situaciones, eh, para darle un poco más porque la crítica ahora es que los árbitros asistentes dejan seguir la jugada y no levantan inmediatamente la bandera y esperan que termine la consecuencia de ella, para marcar si es que termina un gol o un penal, o fuera de juego. Y, y yo creo que la tecnología cada vez va a ser más certera en cuanto a que nos va a ayudar más, para solucionar ese tipo de problemas con mayor rapidez y no quitarle ritmo al partido. Pero de que ese jugador como Vidal, tú lo nombraste recién en el partido de Barcelona, o como en el partido de Chile con Colombia, en que se le anula un Sí. gol a Chava Fuenzalía, que por el arranque de Alexis Sánchez la uña estaba adelantada, y Anularon efectivamente dos goles ese día. sí, sí, pero esa situación, objetivamente, Alexis Sánchez estaba adelantado Claro. 10 centímetros y Arturo Vidal está adelantado, por lo tanto ahí no hay interpretación posible. Y en todas esas cosas que sean objetivas, factuales, decimos en el arbitraje, y que a lo mejor nos demoramos mucho tiempo en determinarla con la tecnología ahora, en el futuro van a ser objetivas, van a ser manejadas con mayor rapidez y le van a entregar al fútbol mayor dinamismo. Exacto, porque igual el arbitraje se maneja en base a muchas interpretaciones, a que si el jugador iba con dirección al arco y hay muchas cosas que quizás que la objetividad va a empezar a ocupar el terreno que corresponde por sobre la interpretación humana, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, claro, pero siempre vamos a necesitar la interpretación. Por ejemplo, yendo al fútbol español la semana pasada, también o la antepasada, se alegaba mucho sobre un fuera de juego, un gol que se le anuló a la Real Sociedad contra el Real Madrid, eh, por una, por una interferencia de un adversario, de un atacante de la Real Sociedad, que interfería en la visión del portero en un tiro de distancia. Y a mí me parece que ese tipo de jugadas siempre van a requerir la interpretación de un árbitro más allá, porque eso no lo puede determinar una máquina, y lo vamos a requerir. Y en esa jugada puntual me parece que estuvo correcto el arbitraje de España, más allá de la polémica que se está generando. Creo que fue correcta la determinación. Existió una interferencia del portero que no deja que ese jugador en posición fuera de juego, no deja ver al jugador que patea el balón. Por lo tanto, te repito, la interpretación va a seguir estando, por lo tanto vamos a seguir requiriendo árbitros. Quizás no vamos a requerir tanto árbitros en la cancha, y vamos a necesitar estas dos máquinas en el futuro que nos van a ayudar, desde la orilla, a controlarlo fuera de juego con mayor eh, exactitud y mayor rapidez. Pero sí vamos a necesitar árbitros que estén en la cabina para ayudar al árbitro central a interpretar esas situaciones. ¿Cómo se trabaja el liderazgo? Porque obligatoriamente el árbitro, en algún punto de vista, sí tiene que ser un líder, quizás no un líder Ujú. que convenza al resto para hacer lo que uno está haciendo, pero sí es un líder porque es el que pone las normas en la cancha, el que dicta las reglas. ¿Cómo se trabaja ese liderazgo? Porque puede ser innato o no, pero el árbitro sí o sí tiene que lidiar con las normas y las reglas en la cancha.
Efectivamente, y eso tiene que ver un poco con lo que te comentaba inicialmente, que la formación del árbitro es un proceso de 10 años aproximadamente y que se va acompañando a través de tutores que conducen el camino de estos 20 30 árbitros que comienzan un año en una división y se va decantando y van llegando un poco los que tienen mayores condiciones técnicas, éticas, sociales, físicas, psicológicas. Eh, y el liderazgo efectivamente es una pata de la mesa muy importante para la formación de un árbitro y para llegar a los árbitros a estándares superiores, en realidad. Creo que eh, el árbitro debe tener un liderazgo con su grupo de trabajo, con sus árbitros asistentes y con el equipo de VAR también, teniendo una planificación correcta, y también tiene que tener un liderazgo y una ascendencia con los jugadores. En realidad, los jugadores, el fútbol es un juego de mucho sacar ventaja, de mucha viveza, como decía Gary, chispeza. Todo el mundo quiere sacar algún tipo de ventajita pequeña para llevarla a favor de su equipo, y el árbitro tiene que lidiar con eso, tiene que saber qué cosas están siendo, eh, eh, digamos, de algún minuto negativas o, o defectuosas, ¿cierto?, por parte de los jugadores que quieren sacar algún tipo de ventaja o trampa, y qué cosas son válidas y legales. Y eso, para eso se necesita mucho carácter, mucha fortaleza mental y mucho liderazgo para saber lidiar con los jugadores y para saber imponer sus términos, el árbitro, y imponer un poco las reglas que él quiera conducir y transmitir. Los jugadores, te repito, instruyen, huelen, leen entre líneas a aquel árbitro que tiene un poco de temor, que un poco que se ve flaqueando en algún minuto, y se van con él y van a atacarlo en el sentido de van a presionarlo para que algún tipo de decisión sea tomada a favor de su equipo, en realidad. Entonces, ese liderazgo, ese carácter y esa presión que deben tener los árbitros resulta, o el manejo de esa presión resulta muy importante para el desarrollo de su trabajo. Y su trato cuando usted dirige, le tocaba dirigir torneo local, le tocaba dirigir Copa Libertadores y también le tocó dirigir Mundial y Copa Confederaciones, su trato con los jugadores, tanto de este lado del mundo como los europeos, cuando le tocó dirigir, ¿cómo había algún tipo de diferencia? ¿Qué tipo de diferencias también veían los jugadores europeos, que no, usted no los solía tampoco eh, ver en cancha o tratar con ellos? Eh, creo que creo que hay varias cosas en tu pregunta, porque una cosa es, eh, eh, tú tienes mucho, cuando tú trabajas en una competencia como la cualquiera que trabajan los árbitros Ujú, semana a semana, tienes mucha más exposición con esos equipos y te van conociendo más. Por lo tanto, claro. para bien o para mal, tú tienes ya ahí, tienes ahí un tema de que te ven más constantemente trabajando. Eh, y puede que algunas situaciones de lo- se mezclan algunas situaciones del pasado en el trabajo de arbitral del presente. Le cobraste un penal a favor, le expulsaste a un jugador y el jugador te lo recuerda y te lo saca en cara, o te dice de algún error que tuviste la semana pasada y que no vaya a cometer lo mismo esta semana, o que otro árbitro, otro colega los perjudicó la semana pasada, entonces viste, no vaya a cometer lo mismo ahora. Y es un poco ese manejo y ese tipo de informaciones tienen que ser conducidas por el árbitro y tienen que abstraerse de ellas, pero finalmente te da producción de un desgaste, quieras o no te da producción de un desgaste. Eh, en Copa Libertadores, tú es distinto porque tú a los equipos les diriges una o dos veces en el año, eh, y los jugadores no se focalizan tanto en el árbitro que les toca porque no tienen mucho, no les toca con tanta frecuencia, casi ni te conocen. Pero Ya, no lo hay que algo sí, personal. claro, claro, pero lo que sí es que la idiosincrasia del fútbol sudamericano es distinta del fútbol europeo. El futbolista europeo, como que, no quiero decir que el futbolista sudamericano sea mal educado, sino que tiene una idiosincrasia de querer sacar ventaja absolutamente
de todos los detalles que pudiesen haber, y entre esos está el árbitro. En cambio, el futbolista europeo te ve con mayor, porque ha trabajado, y es un trabajo que tenemos que hacer en Conmebol, en nuestra competencia, de mayor respeto a la autoridad arbitral, se abstrae de ese trabajo del árbitro y te, te anula. El arbitraje para los jugadores europeos no es tema, no existe, no te lo hacen sentir, no te lo hacen ver y no se involucran con tus decisiones en realidad. Tienen un mayor respeto sobre las decisiones arbitrales y eso tiene que ver también con la idiosincrasia del futbolista europeo o de la comunidad europea en general, en realidad de la sociedad europea versus la sociedad sudamericana, de cómo vive el fútbol. Entonces yo creo que la vez que me tocó arbitrar partidos en Europa fue fue bastante fácil eso de la comunicación o de sentirme presionado o no presionado con la toma de decisiones, creo que se llevó de buena manera. Pero finalmente si te equivocas en una situación crucial, igualmente vas a ser lapidado, entre comillas, o condenado por la opinión pública, por los equipos, y finalmente tu carrera se ve truncada. Enrique, ya para ir cerrando esta entrevista, bueno, como árbitro y fanático del fútbol, por supuesto, ¿qué cosas o quién se impresionó usted estando en cancha? Y decía, qué maravilloso jugador, independiente del equipo que sea, puede ser o del campeonato que le haya tocado, ¿con quién se impresionó con algún tipo de jugada? Sí, bueno, yo tuve la suerte de dirigir a los más grandes jugadores de la época, del término de la época pasada y de la actual época. He dirigido desde Messi, Cristiano Ronaldo, pasando por Ronaldinho, Ronaldo, el Bajiño infernal de Romario que tuve por ahí, un partido que pude dirigirlo amistoso. Bueno, y todos los grandes jugadores de Sudamérica que tú puedas imaginar en realidad. Y también tuve la posibilidad de crecer con la generación dorada en forma paralela. Trabajé en la Copa América del 2011, cuando trabajé en la Copa América del 2015. Entonces, vi a las selecciones en el Mundial de Brasil, por lo tanto, vi a muchos jugadores y a muchas selecciones, muchos muy buenos jugadores y muchas selecciones potentes en realidad. Pero yo si pudiera decir que dos jugadores que a mí me gustaban mucho desde el campeonato local, podría decir que me gustaba mucho ver o haber participado en goles muy lindos del Coto Sierra que hizo en un Católica Unión Española en San Carlos Apoquindo en el 2004, un tiro libre maravilloso que hizo. Un gol de Pirlo que hizo en la Copa Confederación en el año 2000, en este mismo campeonato que está de fondo, pero en el México, partido inicial, México, golazo. tiro libre maravilloso, sí, rescato que me regaló la camiseta después de ese partido Buenísimo. también, sí, así que fue un bonito, y bueno, a la selección chilena, a toda la selección dorada, a la generación dorada, la rescato profundamente a todos los jugadores porque en el Mundial de Brasil y en la Copa América de Chile nos hicieron vibrar y he tenido la suerte de arbitrarles constantemente a toda esa gama de jugadores. ¿Y fue Pirlo el que se le acercó a usted y le dijo, tome mi camiseta? ¿Dónde la tiene también? No, la camiseta, sí, bueno, fue Pirlo. Generalmente los jugadores, en ese tipo de competencias, los equipos, los planteles te llevan, está estipulado que previo al partido las autoridades se intercambian ciertos souvenirs, y a nosotros los árbitros nos llegaron las camisetas, Pirlo me llevó la de él, Buffon me llevó su guante, Uf. eh, y, y bueno, eh, eso pasa constantemente. Eh, Así que súper contento. La camiseta la tiene mi hijo, me la robó inmediatamente cuando llegué a Chile, en realidad, porque le mandé una foto en ese minuto y inmediatamente me la, se la dejó para él. Esos son los bonitos recuerdos que te deja el fútbol, en realidad. Tengo otros por ahí que son bastante personales, íntimos, pero no menos importantes.
Y le dieron ganas de, de aplaudir un gol, aparte de estos que me mencionaba. Le digo por obviamente la referencia a Carlos Chandía cuando aplaudió un gol de chilena, si no me equivoco, de Celerino, partido de Sí. Rangers. ¿Le dieron ganas alguna vez de aplaudir un gol que estuvo a punto de aplaudirlo? No, en la cancha no. Eh, tuve la, Hubo una jugada que no terminó en gol. Tuve la posibilidad de dirigir Brasil-Argentina en la cancha en Córdoba. Y hubo una jugada de Damião, un centro delantero argentino, brasilero, perdón, que hace una, no sé cómo será la jugada, no sé cómo se llama la jugada, que la levanta en una orilla, pasa por arriba del lateral izquierdo, y antes de que toque el suelo, le pega un cachetazo y pegó en el travesaño, una jugada maravillosa, que si hubiese terminado en gol, capaz que lo hubiese aplaudido. Pero siempre nos recordamos un poco de la actitud de Carlos, que fue criticada en su minuto, yo mismo se la critiqué personalmente, eh, pero bueno, pero hay veces que naturalmente pueden salir esas actitudes porque hay situaciones que son muy dignas de celebrar o de aplaudir. Enrique Oces, ex árbitro FIFA, hoy presidente de la Comisión de Arbitraje de la NFP. Le agradezco mucho su tiempo por estar acá en Cuéntame una historia original. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los auditores y un saludo también a toda la familia arbitral que en este minuto no lo estamos pasando bien y que espero que se encuentren todos bien de salud y que pronto nos volveremos a ver. Muchas gracias a todos.